Retornamos. Realidad en contexto por Boreal Televisión. Boreal Televisión, voz dominicana. Imagen HD a nivel nacional y en todas las plataformas digitales en el planeta. Boreal Televisión. Licenciado, puede darse el caso que un ciudadano compró una porción de terreno que mide 250 metros cuadrados, que están en el título, dice el título 250 metros cuadrados, ubicado en el ámbito de una parcela, distrito catastral X. Pero ¿qué resulta? Que cuando el agrimensor hace el levantamiento, determina que en esa porción de terreno hay 20 metros que no están en el título. ¿Eso puede dar origen a una litis sobre derechos registrados? Bueno, lo que puede dar origen a una litis en ese caso es si esos 20 metros a los que usted se refiere lo está ocupando algún colindante. Porque si esa persona que usted plantea compró 250 metros, pero cuando el agrimensor va y hace los trabajos técnicos, ve que en la ocupación que la persona compró solo hay 230, pero los 250 están contenidos en las constancias anotadas. Lo que pasa es que un vecino colindante rodó una empalizada, entonces tenemos ahí una litis sobre derechos registrados, porque esos 20 metros no se han desaparecido, ellos están ahí. Habría que ver entonces si la otra persona está ocupando, que lo más normal sea así, entonces ahí se debaten los derechos que tiene uno y otro y se hacen los replanteos que tenga que hacerse y luego los tribunales decidirán a favor de quien tenga la razón. Y si luego de notificar el deslinde a los colindantes resulta que nadie reclama un derecho, ¿no? Porque entiende que todo está bien y están sobrando los 20 metros de tierra, ¿cuál es el procedimiento para adjudicárselo a la persona a quien usted le está haciendo el deslinde? Bueno, porque hay una situación. Puede darse el caso que tenga esa persona 250 metros y hay esos 20 metros que están flotando, pero la ley dentro del grado de tolerancia establece un 5% que puede ser agregado a esas constancias anotadas. Sí, claro que sí, siempre y cuando naturalmente no perjudique al colindante, porque si perjudica al colindante y se hace algún replanteo y se establece que no, que ese 5% no se puede agregar sobre ese deslinde porque afecta el derecho del otro, pues entonces eso genera una litis y peor aún si está deslindado el otro, porque hay una situación, nadie puede estar deslindando, y aunque no lo esté, nadie puede estar deslindando lo que no ocupa. Y en esto no estoy hablando de lo que puede ser si hay una superposición sobre un deslinde sobre otro, que se da muchas veces eso, porque a veces de manera parcial existen algunos desplazamientos en algunas esquinas que una parte se rueda con la otra y un plano se monta sobre el otro y a veces no se dan cuenta y lo aprueban. Eso genera también una litis sobre derechos registrados. Hay unos procedimientos que se aplican ahora luego de la ley 108-05 y es términos que antes no se conocían, porque usted sabe cuál era el certificado de título que se usaba antes. Era grandísimo, casi tipo estándar, grandísimo, como el periódico grande que se vende en el país. Bueno, entonces se crearon unos términos llamados refundición, actualización parcelaria. ¿Qué es eso? No, porque ya esa parte obedece al criterio ya de los trabajos técnicos que puede hacer un agrimensor, porque cuando usted habla de refundición, usted está hablando de unir un deslinde con otro. Si usted tiene un deslinde sobre una parcela, tiene un deslinde sobre otra parcela y necesariamente si es el mismo dueño, puede refundirlo para tener un solo título. Si es el otro término que usted dijo de la parcelaria, Eso es actualización parcelaria. Bueno, porque ya la actualización parcelaria tiene que ver con una actualización prácticamente de los puntos. Usted puede tener allí un deslinde y hacer 20 años, 30 años y usted entiende que debe actualizar ese deslinde, pues hacer una especie de actualización pues para establecer los puntos, pues no para establecerlos, sino para afianzar que esos puntos estén ahí, porque también hay que entender que una cosa son límites, otra cosa son puntos georreferenciados
y otra cosa son colindantes. Un colindante es una cosa. Un lindero, y actualizar un el lindero, título también. Un lindero es otra cosa. Entonces, una cosa es del lindero y otra cosa es colindante. Las personas o las apreciaciones o las orientaciones son los colindantes, pero ya los linderos son los puntos referenciados. Y es así. Actualizar el título. Y actualizarlo si es un título antiguo. Actualizarlo sí, sería establecer cuáles son los puntos que sí, realmente obedecen a ese trabajo técnico que fue aprobado. ¿Qué es la subdivisión parcelaria? No, porque es lo contrario a la refundición. Sí. Si usted tiene un deslinde de 1000 metros y usted quiere subdividirlo porque usted vende la mitad, dirá, bueno, pero yo le estoy vendiendo la mitad de un deslinde a la otra persona. Necesariamente hay que subdividir para que le pueda salir deslindado al otro, o a mí. Porque si yo vendo 500 de 1000 y no hago un proceso de subdivisión, pues lo más normal que si no se hace, lo que va a sobrevenir ya no va a ser un deslinde, sino una constancia anotada sobre un derecho, porque va a haber una desnaturalización de ese trabajo técnico. Porque no se debe vender la mitad, debe venderse la totalidad para que el deslinde se mantenga uniforme. Efectivamente. ¿Y cuál es el procedimiento para la construcción de una urbanización, por ejemplo? Levantar el plano, esos títulos que deben salir por apartamento. ¿Cuál es el procedimiento? No, porque ya tendría que someter a lo que es una constitución de condominio, sí, porque la ley 5038 lo establece claro. Ahí se va a necesitar una sociedad de copropietarios, ahí va a haber que hacerse una constitución de condominio, que parece a una sociedad comercial, se parece mucho, pero sobre la base de esos trabajos técnicos que deben ser aprobados, deben ser notificados, y así que puedan luego emitirse constancias anotadas a las unidades de cada condominio. Porque, por ejemplo, un condominio puede tener, digamos, 24 propiedades, 24 unidades de condominio. Cada condomine va a tener una constancia anotada, que no va a ser deslindada, porque la única excepción es que en constancias anotadas sobre condominio no hay deslinde, sino que cada constancia anotada vale como si fuese un certificado de título por cada unidad. Así es. ¿Y aplica para los complejos habitacionales? Si están constituidos en condominio, naturalmente. Si no lo están, hay que hacerlo. Sí, por ejemplo, esas inmobiliarias que hacen cantidades inmensas de apartamentos en un complejo habitacional. Ellos normalmente hacen su constitución de condominio, porque usted no podría hacer un complejo habitacional para dejarlo a la libérrima. No, eso hay que hacer una especie de constitución de condominio, sobre todo esas inmobiliarias, esas constructoras que tienen el interés de vender y tener eso como un ámbito de negocio de esos agentes inmobiliarios que viven de eso. Ellos constituyen su condominio normalmente, inclusive hasta los parqueos tienen que estar figurando en esas constancias anotadas de cada unidad de condominio. ¿En cuáles casos puede dar origen a un referimiento inmobiliario? Bueno, ahí está, en esos asuntos de condominio. Sí. Básicamente en los asuntos de condominio hay derechos comunes. Los derechos comunes son de todos y no son de nadie en particular. En la constancia anotada de cada condominio se establece a qué tiene derecho cada uno. Mire, usted tiene 72 metros en cuanto a su propiedad y tiene 12 metros en cuanto a un parqueo. Si alguien está ocupándole ese parqueo y esa persona no quiere ceder por alguna razón, esa persona tiene derecho. Hay un juez de los referimientos en materia inmobiliaria y apoderarlo para generar, aunque una liti, y reclamar ese parqueo. Si hay algún derecho común que quede afectado también, que no sea de alguien en particular, sino de todo, qué sé yo, un parque que tengan y algunas banquetas que estén ahí, que quieran destruirla o que quieran dañarla, o las luces, etcétera, algo, sí se puede. ¿Y qué es eso de referimiento inmobiliario? No, eso es un procedimiento expedito, es un procedimiento de celeridad para la reclamación de algún derecho que se esté afectando necesariamente, cumpliéndose lo que tiene que ver con un daño manifiestamente ilícito o con algún daño inminente o con alguna urgencia que requiera la celeridad para que se decida con carácter provisional sobre esa situación de derecho.
Ok. Y, ¿existe la tercería en materia inmobiliaria? Bueno, la tercería en materia inmobiliaria, la ley no la contempla. Que sí existe la intervención voluntaria y sí existe la intervención forzosa. Que son similares. Pero, que son similares, pero propiamente con ese título no existe, aunque algunos autores señalan que sí, por cuestiones de hecho, pero propiamente la ley no la contempla. ¿Cuál es el sistema de medición de la tierra en República Dominicana más técnico que se está aplicando hoy? Porque antes era otro procedimiento. ¿Cuál es el más práctico el hoy? sistema métrico, el sistema Sí. métrico, la unidad métrica. Usted no puede, porque antes, en esos certificados de título viejo, se hablaba de área, de hectárea, de área, O de tareas. centiárea, de tarea, ese tipo de unidades de medida. Pero no, ya se habla de unidades métricas, se va a hablar de 100 metros, de 1000 metros, de 3000 metros, es así, esa es la unidad de medida que aprueban. O sea, se mide en metro y ya no Cuando en tarea. naturalmente Sí, es sí. naturaleza, vamos Sí. a quedar claro, porque a veces hay situaciones que es porcentuales. Allí hacen particiones amigables y se establecen ahí que fulano tiene una cuota porcentual de un 10%, de un 15%, de un 20%, de un 30%, de un 50%, pero se habla sobre un monto de tierra que habla ahí, pero de carácter porcentual, que es una especie como innominal, pero no así en naturaleza. Si en naturaleza tiene que ser métrico. ¿Y cuáles son los sistemas de medición parcelaria que tradicionalmente se utilizan en República Dominicana? No, el sistema de medición, porque hay mucho. Sí. Aquí, por ejemplo, tenemos, porque ya esa es una pregunta técnica básicamente, cuando usted hace un trabajo técnico en señal de relieve, es decir, usted hace una toma desde un punto a otro y hace una toma, hay un perfil, doble perfil, hay distintos tipos de sistemas de medición. Bien, llegamos al final. Dar las gracias a los amigos televidentes por sintonizarnos, invitarle para mañana, cuando estaremos de regreso en otro espacio Realidad en Contexto. Bye bye. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.